Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? 今日はあるといるという日本語の特別な動詞を一緒に勉強したいと思いますので、よろしくお願いいたします。¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a estudiar dos verbos muy importantes del japonés, los cuales son los verbos aru e iru. Primero quiero comentarte acerca de los light verbs o verbos livianos. Un light verb es un verbo cuyo contenido semántico, cuyo significado es tan débil que necesita de otros elementos de la oración para poder definir su significado. En español tenemos, por ejemplo, los verbos haber, estar o ser. Es muy difícil poder definir qué es ser, qué es haber, etc. Y en la mayoría de las lenguas, todos los verbos light verbs merecen un capítulo aparte, un estudio aparte, porque no son entendibles como los verbos léxicos. Un verbo léxico es un verbo cuyo significado es muy claro de definir. Por ejemplo, en español tenemos los verbos comer, beber, jugar y saltar. Hoy quiero proponerte estudiar en específico los verbos aru e iru del japonés. Aru e iru comparten tres significados básicos. El primero es estar, el segundo es haber y el tercero es tener. Como podemos ver aquí en pantalla, ambos verbos comparten estos tres significados, pero la diferencia radica en su uso. Básicamente utilizarás iru para hablar sobre seres animados. El verbo iru es un verbo del grupo 1, por lo tanto su forma más quedará como imas. Mientras que utilizarás aru para hablar sobre seres inanimados, cosas o curiosamente también para las plantas. En el caso de aru tenemos un verbo del grupo 2 y pasará a la forma más como arimas. Ahora quiero proponerte ver los tres significados de estos verbos junto con sus correspondientes ejemplos. Hai, kore de issho ni mite mimashou ka. Hai, kore kara reibun o tsukatte aru to iru o sesumei sasete itadakitai to omoimasu node, yoroshiku onegai itashimasu. Vamos a estudiar ahora estos dos verbos con sus correspondientes significados. Bien, vamos a hacer un ejemplo y este será: yo estoy en Tokio. Como yo soy un ser animado, voy a utilizar el verbo iru. Y de esta forma el ejemplo nos queda como Watashi wa Tokyo ni imasu. Ahora veamos un ejemplo, pero para con aru. Por ejemplo, la escuela está en Saitama. Como la escuela es un ser inanimado, voy a utilizar el verbo aru. Gakkou wa Saitama ni arimasu. Bien, pasemos al segundo significado, que es el significado de haber. Antes de ver este significado, quiero recordarte que en un video anterior habíamos visto los usos de la partícula ga, los usos específicos. Uno de ellos decía que cuando trabajamos con el verbo haber, todo lo que hace el evento de haber debe ser marcado con la partícula ga. Por favor, no te olvides de esta regla porque si no te vas a equivocar en muchas ocasiones. El ejemplo con iru será: hay un conejo en el jardín. Niba ni usagi ga imasu. Y el ejemplo con aru será: aquí hay una calculadora. Koko ni dentakuki ga arimasu. Veamos el tercer y último significado, el de tener. Al igual que con el sentido de haber, lo que se tiene en japonés siempre se va a marcar con la partícula ga. Utilizarás aru o iru en base no a quién hace el evento de tener, sino en base a lo que se tiene. O sea, deberás considerar si el elemento poseído es animado o inanimado para saber si debes usar iru o aru. Bien, vayamos con un ejemplo con iru. Por ejemplo, Mariko tiene un hijo. Mariko-san wa musuko ga imasu. Y para el ejemplo con aru podemos tomar la oración:
tengo un auto blanco. Watashi wa shiroi kuruma ga arimasu. Otro de los live verbs que te quiero comentar hoy es el verbo ser, que en su forma más es el verbo des. Debes saber sus conjugaciones de memoria, así que hoy vamos a estudiarlas muy rápidamente. Para el afirmativo utilizaremos des, para el negativo utilizaremos deba arimasen, para el pasado utilizaremos deshita y para el negativo del pasado utilizaremos dewa arimasen deshita. Recuerda que el negativo y el negativo del pasado llevan el dewa, que a su vez puede contraerse para situaciones más coloquiales a ya. Un ejemplo podría ser Watashi wa Tanaka ya arimasen. Yo no soy Tanaka. También recuerda que podemos utilizar el verbo des para expresar nuestra edad. Por ejemplo, si yo digo Tanaka-kun wa 15 sai desu. Tanaka tiene 15 años de edad. はい、これで今日のクラスを終わりましょうね。もし皆さんよろしければ、うちのソーシャルネットワークにご登録をお願いいたします。Facebook、Instagram、Twitter、それとも YouTube のチャンネルのライクをお願いいたします。Muy bien chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Les pido a todos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o a través del canal de YouTube. 毎日日本語の勉強、それとも日本史、日本の政治、そして日本文化についてたくさんのポストをしてますので、どうぞご参加お願いいたします。Todos los días posteamos acerca de información sobre Japón, historia y cultura y también de política japonesa, así que no dejen de seguirnos. それでは今日のクラスを終わりましょう。また今度よろしくお願いいたします。さようなら。